Buenos días, tardes, noches. Bueno, ya ustedes saben que estamos en lo que es la edad contemporánea. La última vez hablamos sobre el neoclasicismo. Ahora, hoy vamos a hablar sobre lo que fue el romanticismo, que fue por allá a mediados del siglo XVIII a mediados casi finales del siglo XIX. O sea, de 1780 a más o menos 1880. Fueron, bueno, como que casi 100 años de romanticismo. Movimiento nació en Inglaterra, por allá con William Turner y Alemania. De allí se extendió a toda Europa y todo lo que es América, porque este fue prácticamente como el primer movimiento que hubo de esa cultura artística en América. Claro que estos movimientos nunca han sido solo sobre la pintura. Claro que nosotros nos dedicamos específicamente a la pintura, pero estos movimientos también eran en la música, en la literatura, en todas las artes. Siempre han ido los unos a los otros unidos porque también se han basado en lo que son las ideas. Estamos hablando de algo que ha sucedido después de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, o sea, cuando ya el hombre empezó a ser como libre pensador. Empezó a ser libre pensador y ¿qué pasó? Ya también todas esas reglas académicas que se habían ido creando en la pintura, pues también empezaron a romperse. Entonces ya los pintores empezaron a ser como más idealistas, más individualistas en cierta forma, porque ya acuérdense que antes eran más que todo como grupos, pero estos empiezan ya cada artista a tener su identidad. Incluso ahora ya ni siquiera se habla del estilo de un artista, sino de la identidad del artista. Claro que esto es en esta época de ahora, que hablamos sobre la identidad del artista. Se empezaron a romper todas las reglas y era como una búsqueda constante de la libertad. Una de las obras más famosas de esa época es precisamente La Libertad de Eugène Delacroix. Bueno, en estos estilos románticos van a predominar los rosados, los malvas, los violetas, o sea, todos esos colores como tan precisamente que decimos románticos, todos esos rosados románticos. Ya incluso se rompieron también lo que eran las reglas de la composición. Bueno, William Turner, ya dijimos en Inglaterra, y los temas eran el amor, el heroísmo, el patriotismo, ya se empezaron a pintar los sentimientos, se empezó a pintar el miedo, la angustia, la felicidad. Los colores y las luces eran también en cierta forma teatrales, había también mucho contraste fuerte de tonos, e incluso las pinceladas ya empezaron a ser como más vivas, más fuertes, ya esa pinturita relamida de la pinceladita de esos realismos exagerados que habían en la época de antes, no, ya la pintura empezó a tener una dinámica y una fuerza diferente, incluido no solo el tema, sino también en la pincelada. Bueno, yo creo que esto es como lo básico que podemos decir en estas goticas culturales sobre lo que ha sido el arte romántico. De esa época, pues ya en la música era Mozart, Beethoven, eran de esa época romántica. Bueno, en cuanto a la obra que siempre les muestro, voy a mostrarles algo que hice muy parecido a la de la vez pasada porque también estoy dedicada últimamente a lo que pinté en mis antiguas épocas que empecé pintando el fondo del mar. Bueno, ahora también estoy pintando del mar, pero con la nueva técnica que ustedes saben que estoy haciendo una especie de puntillismo que yo le llamo granitismo porque es bastante nítida, bastante pequeñita e incluye no solo puntos, sino que en algunos casos son especies de bolitas rellenas con punticos, porque estos imitan muy bien sobre lo que es el coral en el fondo del mar. O sea que por eso me parece que esta técnica última que estoy haciendo es muy aplicable a esto, a este tema. Entonces voy a mostrarles este fondo de mar que hice. Miren allí ese fondo. Miren este otro donde hay muchas cavernas, cavernas submarinas, porque otro tema mío recurrente en mis obras ha sido las cavernas. O sea, pinto cavernas
y pinto pues fondos de mar, entonces pongo las cavernas en el fondo del mar. Miren allí esa ancla perdida con los corales. Bueno, vamos a hacerle el alejamiento que siempre hago de mi obra de cavernas subterráneas. Esperando que les gusten estas obras porque últimamente pues estoy vendiendo bastante mis obras. El que quiera pues se comunica conmigo, puede ser por el chat o incluso hasta por el Facebook me pueden poner una nota que pues les cuento, sé que tienen bastante valor, no es porque la haya hecho yo, pero se las voy a dar por ahora a buen precio porque cada vez en vista de que veo que me está creciendo pues la demanda, ¿verdad? Pues podré ir subiéndolas un poco, así que van a tener obras que se valorizan porque quiero decirles que el arte no es un gasto, el arte es una inversión. Bueno, hasta la próxima.